Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos nuevamente haciendo nuestra oración, siguiendo la narración de los Hechos de los Apóstoles, en la que, pues, de alguna forma se narra cómo comenzó la Iglesia. Y últimamente estamos siguiendo las peripecias de San Pablo, a veces acompañado por Lucas, que es el que lo escribió, a veces no acompañado por él, como veremos en este capítulo. Cuando hubo cesado el tumulto de Éfeso, que recordábamos hace 2 días, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó y se despidió de ellos y salió camino de Macedonia. Es decir, Pablo dejó Éfeso y se fue camino de Macedonia, precisamente para reconfortar a las iglesias que había fundado ahí. Recorrió aquellas regiones y exhortó a los fieles con largos discursos. Después marchó a Grecia, es decir, está haciendo Pablo como una gira en los distintos lugares donde ha fundado iglesias, donde hay cristianos, para confortarlos, para darles doctrina, para darles la luz de la palabra. Pasó allí 3 meses. Los judíos tramaron una conjuración contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria. Entonces él tomó la determinación de volver por Macedonia. Le acompañaban Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Doberes, y Timoteo, y Tíquico y Trófimo de Asia. Eran los compañeros del viaje de Pablo, que le acompañaban por Tesalónica, le acompañaban por Macedonia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Aquí ya San Lucas mete el nos, es decir, ya señala que se une a la expedición con San Pablo. Se nos adelantaron en la ciudad de Troade. Nosotros, o sea, San Pablo, San Lucas y los otros compañeros, después de los días de los ácimos, nos embarcamos en Filipos, y al cabo de 5 días nos unimos a ellos en Troade, donde pasamos 7 días. Y aquí cuenta un acontecimiento que es especialmente importante, es una anécdota, es un milagro muy grande que es San Pablo, una resurrección, pero sobre todo es importante porque al narrar la historia en la que se me va la palabra, la historia que enmarca el relato de la resurrección, pues nos deja ver cómo era la misa antigua, la misa primitiva, la misa de la primera comunidad cristiana. Y nos confirma que la estructura de la misa era la misma estructura. Obviamente ha habido muchas variaciones y muchos detalles y gestos y cosas y ornamentos, pero la estructura básica era la misma en la misa que celebraba San Pablo que la misa que celebramos nosotros. De hecho, por la descripción de la misa de ahí, pues tiene mucho parecido a lo que actualmente son las misas neocatecumenales, por la duración, por el estar reunidos en la noche, etc., ¿no? Pero vamos a ver, dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan y la cena del Señor son los 2 nombres que en el Nuevo Testamento se le dan a la Eucaristía, la fracción del pan o la cena del Señor, dependiendo del texto, ¿no?
perdonen ustedes. Estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Entonces se alargó, se extendió San Pablo, fruto de su vibración apostólica, fruto de su encendimiento, se alargó, ¿verdad? Imagínate una megamisa así larguísima, en la cual San Pablo se extiende hasta la medianoche, hablando y hablando y hablando en la homilía. Había abundantes lámparas en la estancia superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. Un profundo sueño le iba dominando a medida que Pablo alargaba su discurso. Es decir, Pablo se echó una mega homilía, ¿no? Una fracción del pan, ¿verdad? Lecturas, homilía. Vencido por el sueño, se cayó del tercer piso. Lo levantaron ya cadáver, ¿no? Sí, se quedó dormido en un tercer piso, cayó desde el tercer piso y dice escuetamente San Lucas, lo levantaron ya cadáver. Pablo bajó, se echó sobre él y tomándole en sus brazos dijo: no os inquietéis, pues su alma está en él. El que no se había ido su alma, todavía estaba el alma con él. Y lo llamativo es como, o sea, les dijo eso: no os inquietéis, su alma está todavía en él. Subió luego, partió el pan y comió, después platicó largo tiempo hasta el amanecer. Entonces se marchó. Entonces, vemos que se echó una misa de toda la noche. De toda la noche, hacia medianoche se cae Eutico, baja Pablo, les dice no se preocupen, se da la fracción del pan, y entonces luego después siguió platicando largo tiempo hasta el amanecer. Pero digamos que tiene las dos partes aquí se coligen, que había una primera parte que es la liturgia de la palabra, donde me comentaba los textos de las profecías, como siempre haciendo ver cómo las profecías hacían referencia a Jesús. No había textos en ese momento del Nuevo Testamento, no había evangelios, no había las lecturas que se utilizaban eran exclusivamente las del Antiguo Testamento. Y San Pablo, con base en esas escrituras, probaba que Jesucristo era el Mesías. Después viene la fracción del pan, es decir, la liturgia, primero la liturgia de la palabra, luego la liturgia eucarística, y después de la liturgia eucarística Pablo sigue hablando largo rato hasta el amanecer. Entonces se marchó. Trajeron al muchacho vivo y se consolaron un poco. O sea, Pablo resucitó a Eutico, ¿verdad? Que dice por un lado San Lucas que lo encontraron ya cadáver, y San Pablo les dice, no, todavía su alma está en él, no se apuren. Se consolaron un poco, pues de que aquel joven muchacho, ¿verdad?, le haya recuperado la vida, no le haya pasado nada finalmente. Entonces se marchó. Nosotros nos adelantamos a tomar la nave y partimos hacia Aso, donde habíamos de recoger a Pablo. Así lo había él determinado. Él iría por tierra. Cuando nos alcanzó en Aso, le tomamos a bordo y llegamos a Mitilene. Al día siguiente nos hicimos a la mar y llegamos a la altura de Quíos. Al otro día atracamos en Samos y después de hacer escala en Troguidón, llegamos al día siguiente a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso, para no perder tiempo en Asia. Se daba prisa porque quería estar, si era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. O sea, Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén y por eso estaba haciendo esos viajes, ¿verdad?, salvando las dificultades que le ponían los judíos. Pero aquí viene una narración que es bonita. Después de Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Es decir, en la iglesia de Éfeso, donde había permanecido Pablo 2 años, de donde salió al inicio de este capítulo, si se acuerdan, cuando comenzábamos a hablar de este capítulo, después de aquella, pues, más que rebelión, aquel, pues, escándalo organizado por Demetrio, ¿no? Aquella, pues, sedición, aquel tumulto que organizó Demetrio
en contra de Pablo y el cristianismo, ¿verdad? Pues Pablo dejó Éfeso y hizo un viaje por las iglesias de Grecia y por las iglesias de Macedonia, confirmándolos a todos en la fe. Y ahora va de regreso camino a Jerusalén. Pasa de pasada cerca de Éfeso, no quiere entrar en Éfeso, y entonces está en Mileto y llama a los presbíteros de Éfeso, es decir, a las autoridades que él había dejado. O sea, él había constituido una iglesia, y esa iglesia estaba formada por presbíteros y por laicos, ¿no? Y los presbíteros eran como la autoridad, los responsables de celebrar la fracción del pan, la cena del Señor, y eran la autoridad moral, ¿verdad? Y la autoridad para predicar la palabra de Dios, para enseñar, que había quedado ahí en Éfeso. Entonces, como desde Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, porque si no voy a entrar en Éfeso, porque si entro en Éfeso me voy a entretener y yo lo que quiero es llegar a Jerusalén, pero sí quiero entrevistarme con unos presbíteros de Éfeso. Entonces es muy conmovedor el diálogo de Pablo, por decirlo así, el obispo, con los presbíteros de Éfeso, es decir, sus ministros, sus colaboradores, los que se encargaban del gobierno de la iglesia que él había fundado. Cuando llegaron donde él, les dijo: vosotros sabéis cómo me comporté siempre con vosotros desde el primer día que entré en Asia. Mileto está en Asia, ¿no? Es una colonia griega en la actual Turquía, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Cómo no me acobardé cuando en algo podía seros útil. Os predicaba y os enseñaba en público y por las casas, dando testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y está como haciendo una confesión de conciencia, decir: ustedes son testigos de todo lo que he hecho, de todo lo que he sufrido, de todo lo que he predicado, de todo lo que he padecido, de todo lo que he vivido para transmitirnos el Evangelio. Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. San Pablo, en su oración, pues tenía el don de profecía, ¿no? Y el Espíritu le decía, como vamos a ver que efectivamente sucedió, que le aguardaban prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aquí vemos en San Pablo como la fuerte tensión vocacional que tenía. Es decir, yo no considero mi vida digna de estima. Es fuerte, ¿no? Esa frase, ¿no?, de San Pablo, casi parecería de un ser depresivo, ¿no? Una persona depresiva: no considero mi vida digna de estima. Con tal de que termine, pero no es por depresión, o por desaliento, o por tristeza, sino que lo que para San Pablo es importante es cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Es decir, tiene un sentido vocacional de su vida. O sea, su vida tiene sentido en la medida en que cumple su vocación. Vocación significa su llamado de Dios. Por eso dice: yo no considero mi vida digna de estima, con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús. O sea, lo importante para él es sacar adelante su vocación y cumplir el ministerio que ha recibido del Señor Jesús. Eso es lo esencial para ¿cómo se llama?, para San Pablo. Es lo esencial para San Pablo es eso, ¿no? Yo no considero mi vida digna de estima, con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios.
sí, San Pablo dice, está supeditando su vida, o sea, no me importa que me tomen preso, no me importa sufrir persecuciones. Cualquier otra persona diría, si el Espíritu Santo le dice, oye, ahí te esperan tribulaciones, pues tomaría para el sentido contrario. Pero San Pablo va y encara su destino. Y de él podemos también aprender nosotros en ese sentido, como a tomarnos en serio nuestra vocación, nuestro camino, el camino que cada quien tenga, ¿no? El camino, la vocación a la cual Dios le haya llamado, ¿no? Que puede ser vocación al matrimonio, que puede ser la vocación que sea. Pues lo importante, cada San Pablo era cumplir la misión que Dios le había encomendado, decía, y supeditaba su vida, incluso eso, o sea, a él no le importaba perder su vida si era perderla por cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, no se trata de que nosotros no consideremos nuestra vida digna de estima, ¿no? San Pablo ya en otro lugar ha dicho, para mí vivir es Cristo y morir una ganancia, ¿no? Porque consideraba mucho mejor estar con Cristo en el cielo que estar aquí en la tierra padeciendo vejaciones. La verdad es que uno no lo culpa, ¿no? Cuando ve continuamente las persecuciones que sufría por parte de los judíos, o cómo era azotado por parte de los romanos, o cómo, pues uno dice, oye, pues sí, la verdad es que le tocó dura a San Pablo, ¿no? Pero San Pablo no estaba de ánimo alicaído o deprimido, sino decía, pues yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. O sea, yo para eso he venido a la tierra. En ese sentido es como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que, que tenía deseos de hacer la voluntad de Dios y que tenía claro que para eso había venido a la tierra, para dar cumplimiento a la voluntad de Dios. Y no importaba que esa voluntad de Dios consistiera precisamente en la cruz. Pues a San Pablo no le importaba que esa voluntad de Dios consistiera en las prisiones y en las vejaciones que el Espíritu Santo le estaba como advirtiendo, ¿no? Y eso pues es una gracia particular de Dios para que no le tomara por sorpresa, ¿no? Sino para decir, oye, pues mira, parte de tu camino es contar con la contradicción. Y bueno, nosotros efectivamente también a veces parte de nuestro camino es contar con las dificultades, ¿no? Claro que nos gustaría que no fuera así, claro que nos gustaría que fuera todo coser y cantar, ¿no? Que todo fueran pues maravillas, ¿no? Que no hubiera problemas en nuestra vida. No necesitamos que el Espíritu Santo nos testifique que nos aguardan prisiones y tribulaciones. Quizá no prisiones, pero tribulaciones seguramente que tendremos. Esperemos que no tengamos una prisión, ¿verdad? Y si tenemos alguna ocasión una prisión, pues nos podemos consolar sabiendo que San Pablo mismo estuvo un prisionero, Jesús mismo estuvo prisionero por lo menos una noche en los calabozos del Sanedrín y en el pretorio romano, ¿no? Y entonces podríamos considerarnos otros miembros más insignes que son muchos en la historia de la humanidad que han estado en una prisión, ¿verdad? Pero ojalá que no nos suceda. Pero lo que quiero resaltar es que en nuestra vida también va a haber dificultades, ¿no? Y que el Espíritu Santo no nos va a decir, ¿verdad? Porque no tenemos el don de profecía como San Pablo, pero no hace falta ser profeta para saber que tendremos dificultades. Y lo importante ante esas dificultades es hacer la voluntad de Dios. O sea, aquí San Pablo lo que nos dice es, si tú tienes dificultades, o sea, vas a tener dificultades, vas a tener problemas, voy a tener dificultades, voy a tener problemas, voy a tener incluso prisiones, pero lo importante es que yo cumpla la voluntad de Dios en mi vida, que yo realice mi vocación. O sea, tener, como decía Santa Teresa, esa determinada determinación de no parar hasta conseguir la santidad, ¿no? Entonces, Santa Teresa hablaba de esa muy determinada determinación de no parar hasta conseguirla, ¿no? Pues esa es la perseverancia que le pedimos nosotros para, pues, para vivir nuestra vocación, para vivir nuestro camino, ¿no? Sabiendo que nuestro camino está empedrado con dificultades y con problemas, pero que esas dificultades y esos problemas, cuando los vivimos desde la fe, cuando los vemos como parte de nuestra vocación, de lo que Dios espera de nosotros, no nos amargan la vida, no nos amargan sino que entendemos pues que son parte del presupuesto, que son parte de la realidad, ¿no? Sí, y ahora
yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro, sigue diciendo San Pablo. Voy a repetir el versículo 24 para recuperar la idea, ¿no? Dice: pero yo no considero mi vida digna de estima con tal de que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro, ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. O sea, es parte del don de profecía que tenía San Pablo, decía, ya no los voy a volver a ver. Por eso los mandó llamar, se está despidiendo definitivamente de ellos. Y por esto os testifico en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, que lo que tenía que haber hecho es como unas palabras de un santo orgullo de San Pablo, decir, yo cumplí con mi obligación, yo cumplí con mi vocación de predicarles íntegramente la palabra de Dios a ustedes. Entonces, por eso dice, yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciaros todo el designio de Dios. No me acobardé a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Ojalá que nosotros pudiéramos decir lo mismo, que no me acobardé de anunciaros todo el designio de Dios. Que no nos acobardemos, que no nos hagamos pequeñitos, que no nos hagamos chiquitos, cuando tengamos la oportunidad de anunciar el designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Este versículo es muy importante, porque si se fijan, ya no habla del camino, sino aquí ya habla de la iglesia de Dios. Aquí San Pablo ya habla, no habla, o sea, normalmente se referían a ellos a lo que había surgido de la predicación de Jesucristo como el camino. Pero aquí San Pablo les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. O sea, tened cuidado primero de vosotros, ¿no? Y me recordaba pues una frase de San José María que dice, alma de apóstol, primero tú, ¿no? Es decir, oye, yo quiero conseguir muchas almas de apóstoles para Dios, pues maravilloso, primero preocúpate de tu alma, ¿no? Preocúpate de que tu alma esté en paz, de que tu alma esté en gracia, de que tu alma esté en comunión con Dios. Tened cuidado de vosotros, en primerísimo lugar, o sea, cuiden ustedes de su propia fe, cuiden ustedes de su propia vocación, precisamente para que puedan cuidar de los demás. No es un egoísmo espiritual, sino es un sentido de prudencia, ¿no? Porque se está dirigiendo a los presbíteros de Éfeso. Y claro, un presbítero puede hacer mucho bien, un sacerdote puede hacer mucho bien si da buen ejemplo, o puede causar mucho mal si da mal ejemplo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a dar buen ejemplo, a dar el ejemplo que Dios espera de nosotros. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os he puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. O sea, ahí se refiere a los... de hecho, el obispo, la raíz etimológica de la palabra obispo es precisamente esa, el vigilante, el que vigila, el que está pendiente. Por eso había como una ambivalencia de si eran obispos o presbíteros, o si se refería, si les estaba dando el carácter de obispos, ¿no? El episcopo es el que mira desde arriba, ¿no? Episcopo, la raíz etimológica de episcopo es el que mira desde arriba. El que mira desde arriba toda la grey, el que mira desde arriba todo el rebaño. Os ha puesto el Espíritu Santo, dice, es el Espíritu Santo el que os ha puesto, ¿no? Está reconociendo cómo la jerarquía de la iglesia es puesta por el Espíritu Santo. Es un texto dogmáticamente muy importante el de San Pablo, porque reconoce que el Espíritu Santo ha puesto a los obispos o a los sacerdotes para pastorear la iglesia de Dios. Llama la atención, repito, cómo aquí San Pablo no se refiere al camino, sino se refiere a la iglesia de Dios. Es de las pocas veces en las que San Pablo se refiere así a la iglesia de Dios, que él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Nuevamente
se ve como la iglesia es muy valiosa para Dios, porque dice que Él la adquirió, es decir, que Dios la adquirió, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. O sea, ¿cuál es el precio de la iglesia? La sangre de Cristo. ¿Por qué vale la iglesia? Por la sangre de Cristo. Por eso no tiene sentido decir Cristo sí, iglesia no, pues porque Cristo se ganó la iglesia con el derramamiento de su sangre. ¿No? Y sigue diciendo unas palabras que son proféticas y que se han repetido pues a lo largo de la historia. Dice: yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán al rebaño. Y también que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de sí. Por lo tanto, vigilad y acordaos que durante 3 años no he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas a cada uno de vosotros. Es muy bonito como San Pablo, ¿verdad? Pues les da testimonio de eso, de que le está hablando con el corazón San Pablo. Se está dirigiendo a los obispos, a los sacerdotes que deja encargados de la iglesia de Éfeso. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construir el edificio y daros la herencia con todos los santificados. Yo de nadie codicié plata, oro o vestidos. Vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros. San Pablo tiene el santo orgullo de no haber sido oneroso para la iglesia de Éfeso, sino que él se ganó las manos, se ganó el trabajo, se ganó el sustento construyendo tiendas con el trabajo de sus propias manos. En todo os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. Esta frase también es muy importante, muy bonita, porque la verdad es que no sé si haya otra. Yo tengo casi por seguro, pero me puedo equivocar, que es la única frase de Jesucristo que no está recogida en los evangelios, sino que está recogida en los Hechos de los Apóstoles, dicha por San Pablo. Es decir, San Pablo nos dice que Jesucristo dijo, porque eso no está en los evangelios, pero eso lo sabemos por San Pablo a través de los Hechos, que mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. O sea, como una frase de Jesucristo, y como esas frases del evangelio que ojalá que se nos queden como tatuadas en el alma, tatuadas en el cerebro, que tengamos muy claro en eso, ¿no? Que lo que nos va a hacer más felices no es tanto el recibir cuanto el darnos nosotros. Mayor felicidad hay en el dar que en el recibir. San Pablo está enseñándoles eso, y vale la pena que nosotros lo pensemos realmente. Señor, yo me lo creo eso. Yo me creo que hay mayor alegría en el dar que en el recibir. Yo doy lo que me sobra, o me doy yo mismo, me doy a lo que hago, me doy enteramente en las cosas que tengo que hacer. Pues esa es una pregunta que vale la pena hacerse, pues porque son palabras de Cristo según San Pablo. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Rompieron entonces todos a llorar, y arrojándose al cuello de Pablo le besaban, afligidos sobre todo por lo que había dicho, que ya no volverían a ver su rostro, y fueron acompañándole hasta la nave. Pues tiene todo el sabor de una despedida, ¿verdad? Como San Pablo pues se dirige a los obispos, a los sacerdotes que había dejado en la iglesia de Éfeso, como les advierte que después vendrán nuevos rapaces a intentar dividir el rebaño, y eso pues es una constante en la historia de la iglesia, ¿no? Pero es muy importante que estemos muy unidos al Papa, pero es muy importante que estemos muy unidos a nuestros obispos, pero es muy importante que recemos por nuestros sacerdotes, para que realmente cumplan su misión, para que realmente, como San Pablo, ¿verdad?, tengan en poco su vida con tal de sacar adelante su vocación, ¿no? Pues son ejemplos de heroicidad que nos deja San Pablo y que nos sirven a nosotros para darnos cuenta que nuestra fe nos exige también esa heroicidad, que la vocación exige, a veces es como la perla valiosa del Evangelio, que vale la pena dejarlo todo con tal de ganar esa perla o ese tesoro escondido. Pues vamos a terminar como siempre acudiendo a nuestra Madre Santa María
y pidiéndole que se nos quede muy grabada esa frase de Jesús, transmitida por San Pablo, que hay mayor alegría en el dar que en el recibir, que nosotros nos demos con generosidad, que nos demos sobre todo para sacar adelante la vocación con la que Dios nos ha premiado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bueno, pues que tengan un buen día. Si Dios no dispone otra cosa, nos vemos mañana a las 7:30 de la noche. Que les vaya muy bien.